Hola a todos, bienvenidos nuevamente a Estrategia Talks. Hoy estamos con una súper invitada. Ella es Natalia Usme, es cofundadora y consultora en un montón de temas estratégicos y unas metodologías muy interesantes de las cuales vamos a hablar más adelante y que seguramente ella pues va a contar. Bienvenida y pues feliz de tenerte en Estrategia Talks. Hola Oscar, ¿cómo estás? Y a todos los que nos están viendo, muchísimas gracias por la invitación, por poder compartir este espacio que me encanta, que es de conocimiento para todos. Entonces, qué nota tener esta plataforma y poder compartir esas ventajas y virtudes que tiene particularmente la antropología de negocios. Bueno, entonces yo te cuento un poco sobre mí, sobre mi perfil, mi experiencia y a todos ustedes que nos están viendo. Yo soy pionera de la antropología de negocios en Colombia, soy co-owner, como lo mencionabas, de Flipa Consultora, empresa también pionera en este abordaje, y somos junto con mi empresa creadores del primer curso a nivel mundial de Big Data, que son datos contextuales que maneja la antropología de negocios, que está disponible en Platzi. Les cuento también ese camino a nivel profesional. Tengo más de 8 años de experiencia en el ecosistema empresarial. Les cuento y les comparto, me gradué en la Escuela de Administración de Negocios, que es la EAN, la Universidad en Bogotá, Colombia, de la carrera de Lenguas Modernas, con foco en emprendimiento, en cultura, en comunicación organizacional y en negociación intercultural. Y tengo una maestría en algo que se llama Análisis Cultural Aplicado, que en Latinoamérica se conoce como Antropología de Negocios, de la Universidad de Lund en Suecia. Y he liderado proyectos para empresas multinacionales como AB InBev. AB InBev es la empresa de consumo, la multinacional de consumo más grande del mundo, dueña de Budweiser, de Corona, de Corona, ahí sí, puedo decir, es dueña de Budweiser, de Stella Artois, entre otras cervezas, de la multinacional mexicana Softec, que es una multinacional de tecnología y empresas como la Andy aquí en Colombia, entre otras en Centroamérica y en Europa. Y bueno, ese es como ese perfil, ese primer abrebocas que comparto con ustedes, Oscar. Bueno, pues qué chévere, qué chévere. Y otra vez, muchas gracias Natalia por estar acá con nosotros. Hoy la idea un poquito es hablar como de experiencia de cliente, ¿no? Desde hace unos meses, pues un poco como que nos tocó meternos en la casa, un montón de comportamientos han cambiado y ya desde hace varios años como que todo el mundo habla de experiencia de cliente, de experiencia de usuario, de experiencia de interfaz, bueno, un montón de, digamos, como de conceptos que a veces como que uno se confunde en las definiciones, ¿no? Entonces, un poquito, la idea es hablar hoy de eso, pero arranquemos porque nos cuentas un poquito como cuál ha sido tu principal aprendizaje en todo este camino emprendiendo. Claro que sí, entonces yo te cuento y se destilaría en 3 puntos de los aprendizajes emprendiendo. El primero sería siempre la necesidad de tener un plan B, justo como tú lo mencionas, las situaciones cambian, los emprendimientos, los mismos negocios y líneas tienen que adaptarse a esos contextos y a esas condiciones. El mundo de los negocios no es lineal, siempre se van a tener esas altas, esas medias y bajas. Y lo que nos ha enseñado Flipa es a no casarnos con una sola idea e ir siempre trabajando bajo escenarios. Por ejemplo, plantearnos preguntas como, ¿qué pasa si mi mercado se mueve así? ¿Qué pasa si mi cliente necesita X o Y? ¿Cómo voy a prepararme yo? ¿Qué pasa si mi equipo también tiene diferentes necesidades? Y para eso nosotros desde Flipa siempre hemos sido súper fieles y muy juiciositos en realizar las trazabilidades, ¿sabes? Del pasado, del presente, del futuro, de esa línea de negocio, del contexto mismo, para saber nosotros cómo podemos actuar. Ahora, con un segundo punto, nuestro foco siempre ha sido estar divorciados, de alguna forma, de las ideas tradicionales que tiene el mercado. Por ejemplo, y es algo de base, lo que el ecosistema entiende como el cliente o el usuario, nosotros lo entendemos como los humanos. Y esos elementos que pueden parecer súper pequeños, realmente generan una diferencia gigante. Si tú como empresa ves al humano que no solamente consume tu producto o servicio, sino que también siente, tiene realidades, espacios, tiene una identidad, pertenece a una comunidad y tiene ciertas prácticas, entonces tus estrategias van a humanizarse y van a contextualizarse al 100% en cada paso. Y esa es una máxima que hemos tenido como negocio siempre.
Giovanna, que es la CEO de la organización, siempre dice, miren más allá de lo que está diciendo la persona como tal, el negocio, la línea, la industria, el contexto, y vivimos por esa máxima. Ahora, como tercer aprendizaje que nos ha dejado el emprendimiento, que es Flipa, sería la perseverancia. Y sé que suena súper cliché, pero no hay posibilidades de que tú crees una empresa si no crees con toda y a toda costa en esa idea, en el equipo que te rodea, en las posibilidades que tienes para impactar y para transformar, sobre todo de forma positiva, el mundo empresarial. Y yo creo, y acá te voy a hacer una súper confesión, que tengo un récord, creo, no lo he hablado con nadie, pero que tengo un récord en que los gerentes y diferentes personas del negocio hagan como cara de curiosidad cuando escuchan sobre la antropología de negocios, cuando por primera vez lo pongo sobre la mesa o lo ponemos. Incluso muy al principio porque ya te voy a contar como cuál fue la historia de nuestro negocio que se rediseñó, muy al principio de este rediseño de nuestro negocio, cuando dijimos vamos a salir con esta idea de lo que es la antropología de negocios al mundo empresarial, tuvimos reuniones en las que incluso a los 5 minutos de los gerentes de estarnos escuchando, nos decían, bueno, muy chévere y todo, pero adiós. Entonces, incluso en otras ocasiones me decían o nos decían, este tema no es para nosotros como tal. Incluso clientes que hemos tenido, porque nosotros llevamos 16 años en el mercado, 16 años en el mercado, clientes que habíamos tenido, les costaba un poquito coquetear con esta idea. ¿Qué es exactamente la antropología de negocios? Entonces nosotros dijimos, bueno, si los clientes que ya tenemos apenas están conociéndolo, los clientes que estamos nosotros explorando como posibilidades se tocan la cara, como que hacen ese elemento de sorpresa que tenemos que hacer nosotros. Y es ese seguir creyendo, seguir trabajando paso a paso, buscando y literalmente abrir puertas. Y acá te cuento una historia. Nosotros solíamos al principio de este camino que esto inició en 2014 en la reinvención, de nuevo tenemos 16 años, dijimos, bueno, ¿qué tal si nos vamos a eventos en donde tienen diferentes speakers que son claves en diferentes elementos? Y una vez los speakers se bajen como tal del escenario, Natalia, usted corra y se presenta, va y bota tarjeta, pide reuniones y miramos a ver qué pasa. Efectivamente, así fue como empezamos nosotros a abrir puertas. El ecosistema empresarial empezó a reaccionar. Uno de los primeros en creer en nosotros fue la ANDI como tal. La ANDI, cuando en ese entonces, Juan Camilo Quintero, él era gerente de innovación de la ANDI, y en uno de los eventos me lo encontré, me presenté, tenía 2 minutos para botarle la idea completa, logré la reunión y esa reunión como tal no quedó en una reunión, sino que se convirtió posteriormente en un proyecto con ellos. Entonces, esos serían como los 3 puntos claves que yo delinearía. Muy chévere, y hablas de dos temas como fundamentales. ¿Sí? Uno es la perseverancia, que fue tu tercer punto, y es esa perseverancia del emprendedor de no dejarse vencer, ¿no? Porque uno al principio tiene 1000 nos y de pronto en el 999 uno se rinde y el 1000 era el sí que probablemente hacía que la cosa estallara, ¿no? Y la segunda cosa muy interesante es ese concepto de, muchos hablamos de clientes, ¿no? Pero pocos reconocen los clientes como seres humanos, ¿no? Entonces, empecemos a meternos un poquito como en el tema, y es, ¿tú cómo defines ese concepto de la experiencia de cliente? Bueno, para definir la experiencia del cliente, a mí me gustaría, digamos que yo vivo por las buenas analogías y me gustaría traer a colación una analogía. ¿Te has visto Aladdin, esta película de Disney? ¿Se la han visto? Espero que sí. Sí, 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 claramente. Okay. Entonces, en Aladdin aparece un genio. Este genio es azul y lo que sucedía en la película es que Aladdin lo invocaba utilizando esta lámpara y el genio lo que hacía era salir a cumplirle 3 deseos. ¿Por qué utilizo esta analogía? Bueno, porque cuando uno ve la película de Aladdin se da cuenta que el genio no se limita como tal a cumplir los 3 deseos básicos de Aladdin. Todo lo contrario, el genio se interesa por conocer la historia detrás de este chico. ¿Quién es Aladdin? ¿Qué quiere este muchacho? ¿Cuál es su historia? ¿Qué es lo que realmente desea y necesita? Y cuando el genio empieza a conocer y a entender a este humano, es decir, a Aladdin, es que puede dar una experiencia
que se siente personalizada exclusivamente para él. Entonces empieza, por ejemplo, a darle consejos sobre cómo debería pedir los deseos para que se puedan materializar, para que sean mejores. Le da consejos para conquistar a la princesa Jasmine. ¿Y a qué voy con esto? Porque debería interesarle a los negocios esta historia. Esta analogía nos muestra que las buenas experiencias de cliente parten de, uno, entender quién es mi humano. De nuevo, no solamente como cliente, sino en su entorno, desde su comportamiento, desde esa historia de vida. Número dos, una experiencia de cliente se eleva si le hace sentir al humano que la experiencia como tal es por y para él. Y acá no hablo de personalizarla uno por uno porque no sería viable para el negocio, pero sí hacerla sentir personalizada. Son dos cosas diferentes con las que nosotros podemos jugar. Y número tres, una experiencia de cliente es aquella que le permite al cliente sentir que lo está transformando en algo más. Y mira qué pasa que muchas veces las empresas no saben qué es lo que están vendiendo. ¿Por qué digo esto? Planteemos aquí la idea. Una empresa que vende libros o una empresa que vende tiquetes aéreos o que vende X producto. ¿Están vendiendo esto? ¿El libro, el tiquete, el producto? Realmente no. Y acá te voy a poner el ejemplo. Cuando venden un libro, ¿qué están vendiendo? Un viaje directo a la imaginación, a vivir dentro de un sueño, a aprender y a sentir. Son esas capas más profundas los que el negocio debe descubrir para entender qué tipo de experiencia puede vender. Y acá vuelvo y retorno a mi analogía. El genio como tal no vende deseos. El genio lo que vende son nuevas realidades, oportunidades y mundos a Aladdin. Y ahí es donde tenemos que entrar nosotros y así es como definiría como tal la experiencia de cliente. Súper interesante, porque va mucho más allá del producto, que es lo que en general las empresas casi siempre piensan, ¿no? Evidentemente tener un buen producto y una buena experiencia en el producto, en el caso de los productos digitales, pues es importante, pero la experiencia del cliente trasciende mucho las funcionalidades y características del producto, ¿no? Tú has venido hablando y nombraste varias veces al principio el concepto de antropología de negocios y como esa metodología que ustedes han logrado exitosamente implementar en varias compañías. Un poco, ¿cómo uno podría aplicar la antropología de negocios para, bien sea crear experiencias de clientes superiores o pues rediseñar o optimizar las actuales? Ok, entonces me gustaría, y justo lo que tú dices, Oscar, y mencionas, tenemos que nosotros para crear esta buena experiencia o elevarla, trascender a lo funcional. ¿Dónde está lo emocional? ¿Dónde está lo simbólico? Y simbólico para que no suene como que es simbólico, lo que significa más allá de lo evidente, mi producto como tal, lo social, y ahí es donde nosotros empezamos a hilar estas capas de lo que es la experiencia del cliente. Para hablarte de esto que me estás preguntando, me gustaría como decodificar o compartirles de base qué es lo que es la antropología de negocios, como para que todos estemos en esa definición compartida. Perfecto, sí, Entonces, súper. desde la antropología de negocios, ¿qué hacemos? De nuevo, 3 puntos claves. Lo primero que hacemos es destapar. ¿Y destapar qué? ¿Quién es el cliente? Y aquí hay un punto súper clave y es que una cosa es lo que los clientes nos dicen que hacen como tal y otra muy diferente es lo que realmente hacen. Y es en ese espacio en donde nosotros empezamos a descubrir. Las personas, y acá hablo, el cliente como tal, no toma decisiones racionales, sino de esto que hablaba, lo emocional, lo simbólico, y es lo que nosotros buscamos descubrir ese núcleo. Punto número 2, destapamos también el contexto. Nosotros no podemos tomar decisiones desde el negocio que no estén informadas de lo que está viviendo el cliente. Incluso si planteamos en generar una estrategia digital, ahorita, en la pandemia, pero ¿qué está sucediendo en el mundo físico que impacta directamente cómo el cliente va a tomar esas decisiones a nivel digital, lo que va a interesarle, lo que va a necesitar, cuáles son sus expectativas y generar una sinergia? Lo que es físico también es digital y lo que es digital es social, como para dejar eso sobre la mesa. Y a partir de este descubrimiento del cliente y del contexto, utilizamos metodologías que han sido, como tú lo mencionas, creadas por nosotros para algo que se llama diseño de comportamientos. El diseño de comportamientos es lograr asegurar que el cliente como tal se va a comportar de cierta manera y así generamos un engagement del cliente con el producto y con el servicio. ¿Y esto qué hace? Y porque los clientes también nos buscan 3 puntos claves. Les permite a las empresas innovar. ¿Cómo se innova desde la antropología de negocios? Logrando esta contextualización
esta trazabilidad súper profunda de pasado, presente y futuro, industria, humano, línea de negocio y posibles perspectivas, logras adaptar también. Cuando escuchas, y cuando acá no hablo de escuchar como solamente, bueno, señor cliente, dígame usted qué necesita paso a paso, sino escuchar observando también en las acciones del cliente, en lo que no nos está diciendo, pero sí nos está mostrando, y ahí es donde está el quid del asunto. Entonces, adaptamos nuestros productos y servicios cuando escuchamos ese entorno, y esto es lo que hace la antropología de negocios bajo diferentes metodologías y usando las ciencias sociales. Y a partir de estas máximas, ¿qué se logra? El negocio logra rentabilizar. ¿Por qué? Porque realmente logra entender cuáles son esas necesidades. Ahora bien, ya con esto, retornando a la pregunta de cómo se aplica para la experiencia del cliente, hemos compartido que la máxima de la antropología de negocios es entender al humano, al contexto y al negocio. Para nosotros diseñar una experiencia del cliente que sea elevada desde la antropología de negocios, ¿qué recomendaría yo? 1. Entender quién es el negocio en todas sus capas. Cuando hablo de entender quién es el negocio, es la personalidad misma del negocio, la voz, la historia, la visión, cuáles son esos objetivos que tiene. Número 2, entender realmente qué vende el negocio. Y acá pongo otro ejemplo. Spotify no vende música. Spotify vende un sentido de compañía, por ejemplo. Entonces, es pelar esas capas. 3, entender quién es el humano para el que estoy diseñando. Y acá voy a dar 3 tips claves. 1, ¿cuál es el piso de la experiencia? Y cuando me refiero al piso de la experiencia es, ¿qué espera ese humano a nivel estándar? Como, bueno, sí, yo ya he vivido esta experiencia con diferentes empresas y esto es lo esperado. ¿Por qué debemos conocer ese piso? Para evitar caer en ello, porque si no tendría ningún tipo de diferencial como tal. ¿Cuál es el nivel medio? Para no quedar en la trampa de quedarnos ofreciendo exactamente lo que cae en ese umbral de la mitad de, no es tan malo, tampoco es tan bueno, simplemente está allí. Y número 3, preguntarnos cuál es el mundo ideal de nuestro cliente. Como dice la banda sonora de Aladdin en la canción Un Mundo Ideal. Entonces, es decir, cuáles son los elementos que sobrepasan esa idea de la experiencia. Y para eso lo que tenemos que hacer es esa exploración dentro de la cotidianidad, del contexto, de la trazabilidad y mirar cómo vamos diseñando a partir de esto. Sería mi respuesta. Súper, súper, muy bien, porque, digamos, yo tengo la fortuna, por ejemplo, de ser mentor de emprendimientos. Entonces, uno, cuando empieza como a trabajar con los equipos, es muy común que uno se encuentra como una tendencia a siempre irse de una vez a construir, ¿no? Entonces es como, oiga, yo necesito vivir de algo, entonces necesito construir ya el producto y necesito empezar a vender. Y cuesta mucho apropiar un poco como eso de, venga, conozcamos a quién le va a vender y conozcamos a quién le va a construir eso que usted quiere construir, ¿no? Digamos, un consejo que tú le pudieras dar a emprendedores para profundizar muchísimo más en el conocimiento del cliente para poder construir, digamos, experiencias que de verdad sobrepasen un poco como los estándares, ¿no? Porque pues hacer digamos, experiencias comunes, estamos llenos de experiencias comunes. Entonces, sí, y tú lo que tú mencionas, efectivamente, los negocios siempre están en movimiento constante para construir. Mi consejo sería es descubrir para construir, ¿cierto? Una vez nosotros entendemos realmente qué está ofreciendo la competencia, qué quiere el cliente, cuáles son esas expectativas y nosotros cómo podemos dar esa milla extra, pues vamos por el camino correcto muchas veces, y eso es como en la historia de el conejo y la liebre, no es el que lo hace más rápido, sino que el que va con calma construyendo algo que realmente sea sostenible en el tiempo, ¿no? Que finalmente pues ese sería la finalidad, pues el objetivo como tal de los negocios. Ahora, mi consejo, ¿cuál sería desde la antropología de negocios? Nosotros a ver, los negocios parten de que los humanos tienen que estar interesados para poder generar rentabilidad. Sí o sí, alguien quiere o necesita o le interesa comprarme el producto o servicio. Para yo lograr esa intención de curiosidad o ese deseo de compra, debo conocer al humano, que es lo que he compartido a lo largo de la charla. Y la única forma o una de las formas que planteo que es mejor
sería apoyándose en las ciencias sociales. Y aquí existe un mito, me parece un poco grande, que he descubierto a lo largo del trayecto que hemos caminado con Flipa, y es que el negocio piensa, pero ¿ciencias sociales? ¿Y esa vaina qué? O sea, solo es lectura, son estudios, como que no, porque puede ser denso. Pero, ¿qué pasa? Los científicos sociales llevan años, y te estoy hablando que, por ejemplo, la antropología de negocios está desde 1923, años estudiando el comportamiento humano en el ecosistema empresarial. Si yo sé que ya existe, por ejemplo, todo este material, ¿por qué no lo traigo sobre la mesa? Entreno a mi equipo tal vez en entender, en esa capacidad observadora muy profunda, y a partir de ese entendimiento empiezo yo a proponer una serie de acciones. Las teorías no son muertas, por lo menos desde mi perspectiva, sino que pueden ser vivas. Puedo aplicarlos, puedo crear metodologías a partir de ellas, y ya tengo un bagaje increíble. Eso sería como sentarse a escuchar a un emprendedor que tiene mucha experiencia. ¿Cómo no lo voy a hacer? Como una masterclass. Entonces, ¿cómo podemos repensar eso? Súper, súper, qué bien. Yo tengo un dicho siempre que se lo digo en mis trabajos, en mis proyectos y a mis alumnos también se lo digo, y es que soy un apasionado un poco de llevar el mundo del diseño al mundo de los negocios, ¿no? Porque cuando uno lleva el mundo del diseño al mundo de los negocios, pues piensa distinto, construye cosas distintas y demás. Y creo que desde hoy voy a agregarle un pedacito más, que es además del diseño, es agregarle las ciencias sociales, porque es de verdad pasar de ver a esas personas que nos compran como un número y verlas de verdad como en su entorno real, ¿no? Así Totalmente. que, dale, dale, dale. No, es mirar todas esas capas. Mira que nosotros a lo largo del tiempo, por ejemplo, los clientes quedan muy sorprendidos por cuando les mostramos los resultados, lo que sucede realmente en el contexto de sus clientes. Es como, esto era así. Yo nunca me había dado cuenta de este tipo de perspectiva. Este elemento tan pequeño resultó ser tan crucial para el rompecabezas como tal del negocio. Y acá pues podría sentarme a hablar de diferentes ejemplos, pero te voy a contar una anécdota. En AB InBev, nos llamaron para hacer una gestión de cambio. Esto fue una gestión de cambio de 2 años, era para cliente interno. Y duramos 16 horas haciendo un proceso de exploración, porque pues 16 horas es corto, pero igual la empresa se movía súper rápido, entonces necesitaba resultados rápidos. 16 horas explorando cómo era la cultura organizacional, y para eso tomamos un abordaje que se llama etnografía, que es investigar online las prácticas de los clientes, las prácticas de las empresas. Y con esas 16 horas nosotros pudimos identificar cuál era la cultura organizacional sin incluso haber hablado con ningún líder, ningún actor interno, básicamente de los mensajes, del lenguaje verbal, el lenguaje no verbal, lo que está allí oculto. Se pueden sacar diferentes elementos e insumos para uno realmente generar un actuar estratégico al mes de este proyecto, porque además otro mito es como, ciencias sociales es mucho tiempo. Al mes de estar en este proyecto ya estábamos nosotros diseñando estrategias con base en este entendimiento. Es cómo nos ponemos esos lentes y nos damos esa oportunidad de descubrir antes de construir. Bueno, pues buenísimo. Natalia, se nos está acabando el tiempo, desafortunadamente, pero una última pregunta, y es, recomiéndanos un libro. Yo soy un fan y un convencido además que, así como tú dijiste, que la academia y la teoría puede ser viva y se puede poner en práctica en los negocios. Así que recomiéndanos un libro para todos. Sí, claro, mira, te cuento, porque todo tiene una historia. Hace unos meses conocí al dueño quien era el dueño de una de las fintech más importantes de Colombia, y el tipo me dice, como le recomiendo un libro. El libro se llama The Hard Things About Hard Things, las cosas difíciles sobre las cosas difíciles, que es de Ben Horowitz, que es cofundador y socio general de una empresa de capital de riesgo en Silicon Valley. Y básicamente lo que comparte el libro es cómo manejar esas situaciones difíciles en los emprendimientos que sí o sí van a existir, cómo desarrollar esas sensibilidades como CEO y cómo transformar errores en posibles oportunidades. Entonces me parece un libro súper clave. Perfecto, y además súper pertinente para el momento que estamos viviendo en el mundo, ¿no? Una situación más difícil creo que ninguno de nosotros se hubiera imaginado.
Bueno, pues Natalia, muchísimas gracias por habernos dado este tiempo, por haber aceptado mi invitación y por haber compartido con nosotros lo que es Flipa, lo que es todas las metodologías que ustedes usan en antropología de negocios, en etnografía, y ayudarnos un poquito como a cambiar esa concepción de que lo único importante es el producto y empezar a entender a los clientes como humanos y como seres que tienen un contexto alrededor de únicamente el uso de los productos. No, o sea, a ti muchísimas gracias, Oscar, por la invitación. Fue un gusto compartir con ustedes estas perspectivas y el mensaje clave es eso, exploremos nosotros, que con eso vamos a poder construir esas bases más sólidas, entendiendo la totalidad y no solamente las partes aisladas. Bueno, súper bien. Y para despedirnos, ¿dónde te encuentra la gente? ¿Dónde se puede comunicar contigo? Claro que sí, en redes sociales nos pueden encontrar como @flipaconsultora, pues directamente ya de la organización. Y a mí en Instagram como @Natalia_antropológica o en LinkedIn como Natalia Usme Manrique. Me encuentran allí. Bueno, súper. Pues ya saben, Natalia Usme, súper interesante el tema y seguro nos seguiremos viendo por ahí en el ecosistema. Gracias a todos por haber estado hoy conectados con Estrategia Talks. Les recuerdo que nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, Estrategia Talks, y en cualquiera de las plataformas de podcast para los que les gusta más escuchar que ver. Nos encuentran en Spotify, nos encuentran en iVoox, en Apple, en Google Podcast, como numeral Estrategia Talks. Así que muchas gracias a todos y nos estamos viendo. Chao.